أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب القلوب العالمين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. En el nombre de Dios, el clemente, misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bueno, como de costumbre vamos a hacer un debate libre, inshallah ta'ala. Hoy Muhammad Ali no estamos mal. Desaparece y aparece. Sí. ¿Viene? Había ofrecido hacer un programa tipo de debate real, de tocar un tema como si uno de nosotros es un opositor al Islam y tiene una duda o una crítica y la presenta y alguno de los otros sale a defender al Islam, porque dice que un poco que los debates digamos, como los responda yo, siempre queda medio como que la gente puede saber o no saber la respuesta y siempre termina ahí. Entonces, no, pongamos a prueba si sinceramente sabemos nosotros cómo responder y después si al final en todo caso yo puedo dar algo que diga el hadiz o alguna ley y eso, pero que la misma gente, digamos, pueda debatir entre sí. Uno que haga de persona anti-islam o en contra del islam y el otro. ¿Te parece eso? Con la misma regla de siempre, si terminamos a los golpes podemos ir afuera y todo eso, lo que venimos manejando hasta ahora. ¿Les parece o no? No, pero igual no tiene que ser una persona que diga todo. No, pueden ser varias. Sí, Diga una cosa. sí. ¿Sí? Bueno, ¿quién es el opositor? Yumana. Tiene cara de decir. Bueno, no me salgas con lo de la homosexualidad porque... Bueno, adelante, Yumana. ¿En contra? En contra que podés criticar, por ejemplo, ustedes por qué hacen guerra, por qué matan a la gente, por qué son terroristas. Las críticas que quieras hacer a... Ahí tiene Shaitán ahí atrás que te está... A ver, yo tengo... Aquí querían preguntar sobre el mutar, pero yo tengo otras cosas que son más... que tienen que ver más con el libro y con el Corán en sí. Bueno. Ellas que después se apañen contigo con el mutar. Bueno, dale. A ver, yo he estado leyendo un libro que se llama La historia mítica del Oriente Medio. Y está escrito por una mujer rusa que es arqueóloga, de historia y eso. Y habla y en el libro de lo que viene ahí a hacer referencia sobre la historia y los símbolos y todo eso. Y toca también el Corán, o sea, no deja el Corán aparte, no habla del Corán también. Por ejemplo, hay historias sobre, por ejemplo, Nabi Isa, que tiene una historia muy similar con uno de Egipto, no me acuerdo el nombre, creo que era Dionysios o algo así, o Eternic, el libro en inglés, que también tuvo 12 apóstoles, también fue crucificado, no sé qué lo querían matar, cosas así, después resurrección, eso. Después hubo otra historia sobre el Isra wal Mi'raj que tenía que ver con los asiriacos, que ellos se llamaban los Anunnaki, que también que decían asirios los enviados de Dios, los hijos de Dios, los Shaknaftar, los elegidos por Dios. Y el elegido de ellos tuvo una cosa muy parecida, casi igual que el Isra wal Mi'raj, que era que se elevó al cielo con un animal raro, que eso es lo que también se dice en también lo que se dice que fue un burak, que era como lo que llamaba un Pegaso o algo así, y que ascendió al cielo para encontrarse con Dios. Ahora hay diferencias en la historia, que al final descendió porque le gustó más la tierra, cosas así, pero bueno, que la historia es casi igual, que es casi igualita. Y eso, pues de ahí se utilizan mucho esas fuentes como
Sí, para decir que el Corán no es original, sí, que el no Corán, es divino, sí, que el Corán no lo es sacan de celestial. aquí, que lo hemos Bueno, sacado de muchos sitios y Respondan los capítulos. defensores. Bueno, ¿hay defensores de Corán en la sala? No, yo no. Yo soy judío, no sé. ¿Quién más sabe? Hay otras también que hablan que el Corán había cogido cosas sobre la medicina griega y sobre la evolución del feto y eso. Bueno, defensor del Corán. A mí que debe. Bueno, esto me da cuento del libro de Ferrín que te comenté, que no sé qué tema, no sé qué de Abraham, que realmente lo que trata es lo mismo. Es decir, como diciendo que el Corán, en general, pues tiene una génesis que no está aparte de su época y de la influencia de las demás religiones y de las demás creencias. Pero eso es un tema interesante de debate, porque realmente el Corán de lo que habla son de cosas normales, ¿no? Muchas cosas son normales. Cuando habla del espíritu, habla de cosas que le han tratado otras religiones. Realmente no creo que el Corán tenga que ser un libro de Ganímedes ni de Sirio. Creo que es un libro que entendamos los seres humanos. Entonces hablará un lenguaje humano, y el lenguaje humano es el que tiene, es el que hay, y lo que hay es decir, no sé, de qué va a hablar Dios si no es de lo que hay en cada momento y que la gente lo entienda. Supongo que tendrá que emplear el lenguaje, las historias, los símiles de lo que hay y de la tradición que había, que era la abrahámica, ¿no? El Corán no viene de, digamos, de otro mundo solamente, digamos, que no podamos entender, sino es un mundo que está imbricado en lo que ya había y en lo que ya hay. Y todos los mensajes vienen de un mensaje anterior. No son nuevos, ¿no? Sino que se hablan de otra manera para que la gente de esa época lo pueda entender. Bueno, eso es lo que yo entiendo que es un mensaje divino. No sé. Igual ella dice también el tema de que, por ejemplo, el tema del ascenso del profeta a los cielos, la ascensión del profeta a los cielos. Dice exactamente la misma historia, con los mismos detalles, existe mucho antes que el Corán en otras historias. Hombre, realmente cuando una persona tiene que juzgar a una persona, como pueda ser profeta, que pase bendiciones, tendrá que ver toda su trayectoria. El profeta, incluso cristianos y judíos, han llegado a la conclusión de que no mentía. Pues entonces, estamos hablando de historias y cosas que son comunes al ser humano, independientemente de la religión. Es decir, que si ha habido Zaratustra, ha tenido un viaje místico y tal y cual, pues también lo ha tenido el profeta, ¿no? Yo no niego el viaje de Zaratustra, pero tampoco niego el del profeta, porque tiene que ser algo fuera de lo normal, cuando el espíritu humano es ese. Es decir, no puede estar fuera del espíritu humano, que el espíritu de Dios. Para mí no hay ninguna contradicción que haya una historia anterior similar. ¿Puedo leer una cosa también? En un libro que hemos estado leyendo sobre Gilgamesh, que era un Ebula Mahame, algo épico de ahí, de la época también asiria, que se habla, bueno, la historia, ahora no voy a hablar de la historia, pero había trozos en los que había una similitud tremenda con lo que era la creación islámica. Por ejemplo, que los dioses crearon a Gilgamesh, lo crearon cogiendo tin, y de ello hicieron el cuerpo de él, después soplaron en él el espíritu. Y eso fue antes mucho que a lo mejor apareciera el cristianismo o el judaísmo, ¿me entiendes? Y también tenía otra historia, por ejemplo, Gilgamesh tenía que hacer, era como una cosa así como Hércules, que tenía que hacer sus requisitos para llegar a ser el hombre perfecto, algo así.
y que tenía que ir al sitio, que me recordó lo de Zulkarnain, que llegó a un sitio donde el sol se postraba, algo así, y venía la ibara, la frase era exactamente igual. Era un libro, Puede que es el traductor que ha puesto esto, lo que ha entendido él de la historia. Y también puede ser una historia inventada, porque ahora la ciencia no la creemos, pero vete tú a saber la realidad, está totalmente manipulada, y lo mismo que manipulan, por ejemplo, el tema farmacéutico para que nos venden los medicamentos para hacernos crónicos y ellos hacen negocio, pues la ciencia también, y la historia en concreto. no, la historia es un libro. Depende Y el de libro lo que es ha escrito este que dice libro. a ti que es real. Puede que él lo quería. ¿Tienes Hombre, algo, tiene su referencia. tienes referencia exacta de que esto ha pasado exactamente en tal época? ¿No? Y son referencias de distintos sitios diferentes. Necesitas tú una O sea, referencia ¿solamente hay que una te diga referencia esto. o hay de varios sitios, varias referencias que dicen? Ahora era un libro traducido porque el libro no había hoja, era tallado a piedra, y lo que fue la gente arqueólogos lo fueron traduciendo. Esto quien ha leído esto lo ha entendido yo como yo quiero. Pero yo voy a hablar de una dimensión que es la milagrosidad del Corán. Es que nosotros no, digamos, la grandeza del Corán no pasa por si lo que trajo es inédito y no pasó antes en ningún sentido y lo trajo de una forma nueva. La grandeza del Corán es que es un milagro, o sea, es milagroso. Y la milagrosidad no tiene nada que ver con todo lo demás. Si uno puede probar la milagrosidad del Corán, independientemente de su contenido, de que si se parece a otro o no, y realmente dice esto es palabra de Dios, que eso es lo importante para nosotros, todo lo demás, bueno, falta cuña, que sea así. ¿Cuál es el problema? Que haya una historia idéntica a otra historia que Carlito escribió en el 1500. ¿Cuál es el problema? O que hace 5000 años antes del Corán también digo, vuelvo al tema del argumento racional. Cuando la razón te da una prueba contundente, 100% de que esto es así, y la tradición o las narraciones te hablan de algo diferente, vos tenés que cambiar ese tema, digamos, ver de qué forma interpretarlo. Si vos racionalmente llegaste a la conclusión de que el Corán es milagroso y que es palabra de Dios sí o sí, ya está, eso es suficiente para la defensa que nosotros hacemos del Corán. O sea, nosotros no tenemos que hacer una defensa de que no, como el Corán no se parece a ningún libro, entonces es el libro sagrado. No. Nosotros comprobamos por otra vía, que no es ahora el momento de hablar de ella, por otra vía de que eso es palabra de Dios y de que eso fue directamente revelado al profeta a través del arcángel Gabriel. Eso es la milagrosidad del Corán, y eso es lo que hace el Corán sagrado. Todo lo demás que la gente hable normal, ¿está bien? Lo has dicho, o sea, la milagrosidad del Corán es que tú digas que sea milagroso. No, te dije que por otra vía ya comprobamos nosotros de que el Corán es palabra de Dios. Pero que esa vía ahora no quiero hablar de ella, Claro. porque es muy largo. Digo, cuando uno ya tiene la certeza, como el tema de la infalibilidad de los profetas, cuando vos a través de la vía racional comprobaste 100% que los profetas son infalibles, después todo lo demás de que dicen, no, pero le pegó, que lo mató, que le hizo, no, pues, ya está, vos racionalmente comprobaste la infalibilidad, ya es infalible, ya está. No es decir, lo otro hay que tratar de darle otra interpretación. Te quiero decir, la realidad es mucho más contundente que toda la especulación que se puede hacer detrás de la realidad. Si hay una persona que dice es el hombre más valiente del mundo, más resistente del mundo, no lo mata nadie, es invencible, y en la cabeza la gente mete en eso, y yo vengo, le pego un tiro y lo mato, yo soy el campeón, o sea. Pero, disculpame, o sea, en la especulación te salió la publicidad maravillosa, pero lo maté. ¿Se entendió? O sea, la realidad es mucho más contundente que la especulación. Lo que quiero decir es que cuando vos, la realidad del Corán te mostró que es palabra de Dios, ya está, que hablen lo que hablen, decirle, macho, escuchame, yo ya te demostré que esto es palabra de Dios, ¿verdad? Vos querés después especular con otras cosas, está bien, pero cuando ya lo primero, que es lo importante, está demostrado, ya los demás no tienen razón de ser. Porque el tipo, ¿qué quiere decir?
El tipo te quiere decir, mira, como el Corán habla de esto, esto y esto, que yo lo encontré en otros libros que habla de esto, esto y esto, entonces el Corán es el libro de un hombre. Eso es lo que quiere decir, ¿no? No es palabra de Dios. Bueno, vos vas por otra vía y decís, mira, es palabra de Dios. Entonces, la realidad, el tipo te dice, bueno, la verdad, discúlpame, me equivoqué. Al que hoy el, digamos, contravenir esas palabras no es con el Corán, ¿no? Que hay una diferencia de que no, es con la milagrosidad. O sea, el Corán es palabra de Dios. Eso es. Ahora, eso se puede después discutir en otro momento. ¿Por qué el Corán es palabra de Dios? Vamos para el próximo capítulo, así que en el próximo sábado. Bueno. ¿Habría alguna otra cosa? Isabel, ¿tenías algo que querías? Bueno, lo que queríamos más o menos todas, ¿no? Hemos dicho. Puedo aclarar un poco el tema del matrimonio temporal. Del matrimonio temporal. Si el matrimonio temporal se puede utilizar simplemente por placer, o sea, buscando el placer. Es decir, cualquier hombre puede casarse en cualquier situación con otra mujer solamente por eso. O si una persona o un creyente, un hombre que quiere avanzar en el camino espiritual y quiere no dedicarse solo a los placeres mundanales, tendría que utilizarlo de otra manera o hacer menos uso de él, o todo es válido, en fin, yo es que no sé hasta bueno, yo si quieren yo les doy una pequeña clase sobre el matrimonio temporal en general para tener la idea, digamos, clara, y después para ir a los puntos específicos. ¿Hay algunas otras preguntas que tengan sobre el tema del matrimonio temporal que lo agregamos a la clase? No, pues todavía es mucho mal entendido. Mucho mal entendido. Bueno. Yo voy a hacer la introducción otra vez porque va a salir grabado para que hagan de cuenta como que es el comienzo y yo los saludo, ustedes me saludan. Digan, oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيد المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. En el nombre de Dios el clemente misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas desde Adán hasta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bueno, vamos a hablar sobre el matrimonio temporal, que es un tema que generalmente se conoce en teoría, pero en la práctica como que se confunde muchas veces la realidad o los límites o la definición sobre la gente que lo puede hacer, si es un tema libre para todos los hombres y mujeres o específico de algunos casos, se puede hacer en todo tiempo, en todo espacio. Eso vamos a tratar de hablar en términos generales. Vamos a tomar primero el tema legal, que es legalmente el matrimonio temporal, y después vamos a hablar de los casos particulares, como lo que dijo, por ejemplo, si un matrimonio temporal se puede hacer por placer o no, si afecta al desarrollo espiritual o no, y todo lo que viene después. Lo importante como regla general es que en el Islam toda relación entre hombre y mujer a nivel amoroso y sexual está prohibida, a no ser que sea en el marco del matrimonio. O sea, no existe ningún tipo de lazo amoroso sexual entre hombre y mujer que esté contemplada como halal en el Islam, que no sea dentro del marco del matrimonio. Ahora, este matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. La unión de un hombre con una mujer, obviamente, si bien tiene que ver con lo amoroso, lo sexual, lo familiar, la progenie, digamos, la procreación y todo eso, conlleva una serie de responsabilidades. Digo, puede haber amor, relación sexual, niños, familia, todo bien, pero esa institución necesita de él soportar una serie de responsabilidades que tienen que ver, por ejemplo, con la economía, la manutención, tiene que ver con la casa, tiene que ver con la administración de la familia. Todo eso son responsabilidades. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no debemos ver al matrimonio únicamente como la unión de un hombre y una mujer,
sin ver también el tema de las responsabilidades que conllevan esa unión. ¿Por qué traigo este tema? Porque generalmente si vemos el tema de la relación entre hombre y mujer desde lo amoroso o lo sexual o hasta lo familiar, lo afectivo, ¿no? Generalmente esto suele florecer en el ser humano en la edad de la pubertad. En el hombre 14-15 años, en la mujer quizás antes. Entonces, ¿por qué hago yo esta aclaración de la responsabilidad del matrimonio? Porque cuando florece el deseo afectivo, amoroso, sexual, familiar, maternidad, etc., en el hombre y en la mujer, generalmente no todos tienen la capacidad de soportar la responsabilidad que significa la unión marital. Es decir, puede ser que el joven a los 15 años quiera tener una novia, quiera enamorarse, quiera amar o quiera tener relaciones sexuales. Pero el joven a los 15 años puede casarse, o sea, abrir un hogar y soportar la responsabilidad que significa una unión matrimonial. Entonces, ¿qué ocurre? Como existe este desfasaje entre el momento que aparece esa necesidad de unión marital con el momento en donde generalmente uno puede soportar la responsabilidad que significa eso, si el único matrimonio aceptado por el Islam fuera el matrimonio permanente, siempre estaríamos condenando a una serie de hombres y mujeres a una situación de dificultad, y es que debe mantenerse soltero hasta poder lograr ser responsable. Y durante ese tiempo el amor, la sexualidad y todo eso sigue existiendo como una fuerza natural en el ser humano. Entonces el Islam, muy lógico e inteligente como siempre, crea lo que llaman el matrimonio temporal. O sea, un matrimonio que permite los beneficios de esta unión matrimonial, de amor, puede ser de convivencia, de relación sexual, pero no conlleva con las responsabilidades y las obligaciones que tiene el matrimonio permanente. O sea, en el matrimonio permanente, por ejemplo, yo me caso, tengo que mantener a mi señora. En el temporal, yo me caso, no tengo que mantener a mi señora. En el matrimonio permanente, yo tengo que permanecer con mi señora unido hasta el divorcio. En el temporal ponemos el tiempo. Puede ser un día, 2 días, 10 días, 5 días, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. En el matrimonio permanente, soy el responsable del hogar como hombre, tengo que mantener a los hijos, casa, salud, educación, alimentación. En el temporal, mi señora puede vivir en su casa, yo puedo vivir en mi casa, y no hay ningún tipo de responsabilidad económica en ese sentido. Entonces, eso es un poco la diferencia sustancial entre matrimonio permanente y temporal. El temporal es la unión, pero sin las responsabilidades. El permanente es la unión con las responsabilidades. Eso como resumen. Ahora bien, el tema del matrimonio permanente y el temporal. El tema del placer, yo me puedo casar temporalmente por placer o no. Seamos sinceros. El tema del placer tiene que ver con la relación sexual. Tener relación sexual por placer en el Islam está permitido. O sea, la relación sexual no solo en el temporal, en el permanente se contempla en una relación que puede ser o para procrear o para placer o por necesidad. O sea, para satisfacer la necesidad sexual. En una época del cristianismo, y hasta ahora quizás seguramente, no se veía al sexo como algo que puede desarrollarse como una actividad de placer, solo para procrear. O sea, la procreación era el único objetivo por el cual uno podía tener sexo. En el Islam no es así. El sexo en general, que obviamente tiene que ser halal dentro del matrimonio, se puede hacer por placer. Entonces el tema del placer, por eso no digo me caso por placer, no, el tema del placer tiene que ver con el sexo. O sea, la relación sexual es por placer, no el matrimonio. Ahora, la relación sexual puede ser en el permanente también, por placer. O sea, no hay diferencia. Este se casó por placer y el otro no. O sea que el tipo que se casó permanentemente no siente placer cuando tiene sexo. ¿Qué es eso?
O sea, el placer tiene que ver con el sexo. Y el sexo se da en el permanente y en el temporal. Entonces no hay cambio, no es un casamiento por interés. ¿No? Yo me caso. Y en ese casamiento, bueno, si tengo sexo, puede ser el siguiente placer. ¿Está permitido? Está permitido. Sí, el sexo por placer inmediato está permitido. Ahora bien, el matrimonio temporal es un matrimonio con todas las de la ley. Desgraciadamente en nuestra cultura occidental medio como que nos metió en la cabeza que el que no se casa permanentemente, todo lo demás es adulterio, fornicación, o es una desviación sexual, o es una... No, el matrimonio temporal legalmente hablando, una ley, la Sharia, es un matrimonio normal. Yo soy esposo, mi esposa es mi esposa, ante Dios estamos casados, una relación halal, una relación sagrada, una relación que Dios bendice y está conforme con ella. Entonces el problema no es con la ley. ¿Qué digo con la ley? O sea, ¿por qué el Islam legalizó? O sea, el problema no es con el Islam como ley. Que el Islam lo haya legalizado está muy bien. ¿El problema en dónde podría estar? En la utilización de la ley, en la aplicación de la ley. Digo, la legalización, la legislación del mut'a es correcto. Porque uno se casa, normalmente con una persona. Y es de común acuerdo. Lo interesante en el matrimonio, para que esto las mujeres específicamente a veces se sienten como, bueno, jugó con mis sentimientos, no. Lo interesante del matrimonio temporal y el otro también es que es un común acuerdo. O sea, las dos personas son partícipes en el contrato y las dos personas son responsables de lo que se hace y se dice. Como siempre aparece la mujer víctima. No, pero están jugando con los sentimientos de mi hija. No, señor. Si su hija hizo muta es porque el padre le dio permiso o porque imitará a alguien que dice que el padre no necesita darle permiso y ella aceptó y dijo cabiltu o le dijo las palabras al hombre y el hombre dijo cabiltu. O sea, nadie puso un revólver para que hagan. O la pobre mujer separada o divorciada que generalmente dice no, pero sí, porque se aprovechan de la divorcia. ¿Qué se aprovechan? ¿Quién se aprovecha? ¿Un hombre? ¿De quién se aprovecha? De una mujer que quiso hacer muta, hizo muta, o sea... ¿Entendés? Porque siempre como que el hombre es el culpable y la pobre mujer, sí, no, pobrecita. ¿Entendés? Eso es porque ya en el mismo Islam. A lo que voy. Los prejuicios que hay dentro. Es que el problema, claro, a lo que voy es que al fin y al cabo el muta siempre se da en un hombre y una mujer, o sea, o siempre aparece como el hombre culpable, ¿no? Los dos sí son culpables al mismo nivel. Pero, una pregunta. En el caso, por ejemplo, digan 3 meses, ¿no? Sí. Y hay sus relaciones y en el último día prácticamente ella se ha quedado embarazada y no lo saben. Es un hijo legal, él se tiene que hacer cargo de él, eso es. Tiene que mantenerlo y le tiene que dar su nombre. Es un matrimonio, ¿no? Bueno, el problema es la aplicación. El tema de la aplicación es un problema en toda la ley. Yo le doy un ejemplo en el permanente. El permanente no solo está permitido, es mustahab casarse en el Islam. ¿Sí? El matrimonio es mustahab. El divorcio, a pesar de que es makruh, está permitido. Yo supongamos que hoy elegí a Juanita, no tenemos Juanitas acá. Elegí a Juanita para casarme. Me caso una semana permanentemente. Permanente. Con boda, trajimos al cura, fuimos a la iglesia, todo. O sea, musulmán. A la semana, el hombre enfermo de acá. No quiere más a Juanita. Talaqtuki Allah ma'ik. Me divorcio de ti, le digo la frase del divorcio, y se va Juanita a su casa muy triste, y lo queda libre. ¿Halal o no? Sí. ¿Halal? Listo. A la semana me encuentro con la prima de Juanita, Martincita, para que no se... Martincita. Me gustó Martincita, le ofrezco matrimonio, como me veo guapo, me dijo sí, está bien tú. Me caso con Martincita. A los 10 días, el galán conoció a otra, entonces quiere dejar a Martincita. Le dice, Martincita, me divorcio de ti. Listo, divorciada. ¿Halal o no? Sí. Halal. Y así en el año me casé con 40. ¿Halal o no? Sí. ¿Halal? Legalmente halal. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esto y mut'a?
A lo que voy, si uno quiere jugar con la ley y aplicar la ley a su gusto y pechero, es obvio que lo puede hacer, haya mut'a o no haya mut'a. Le doy el caso del mundo sunna. El mundo sunna no tiene mut'a, pero tienen como 5 tipos de matrimonio que no son matrimonios permanentes. Zawaj al-misyar, zawaj al-urfi, zawaj al-safar, zawaj no sé qué. En Egipto, zawaj al-urfi, van un abogado, un joven y una joven, se gustaron, bueno, para conocernos, el tipo los casa ahí medio un casamiento raro, casados. Zawaj al-safar, los que viajan. Se va un mes a, no sé, de Meca a Medina. ¿Verdad? Medina se casa con una, después va a Medina a Najd, se casa una en Najd. El misyar es el matrimonio que cuando una persona, por ejemplo, tiene problemas quizá con su esposa o no puede tener relación sexual o tiene que estar un tiempo solo, bueno, la cosa que... En el mundo sunna inventaron todos los tipos de matrimonio habidos y por haber, y tranquilo. El último, el jihad. Y ahora, la última, el jihad. Los tipos que mandaron a Siria, ahora hicieron la fatwa de que las mujeres que tienen sexo con los mujahidín, la gente que está haciendo jihad en Siria, son, Dios las bendice. ¿Por qué? Porque gente, pobre hombre, los soldados están luchando por ellos. Hasta las casadas, todos halal. Todas las casadas, todas halal. No, halal, Dios te recompensa, como siendo una cosa sagrada, estás cumpliendo con una... Bueno, entonces, el problema está en la aplicación. Ahora, la aplicación con respecto al tema espiritual tiene un efecto o no, como todos los halal. Como todos los halal, el i'tidal, yo creo que el i'tidal. ¿Moderado? La moderación. La moderación es necesaria. No solo en el matrimonio, en el comer. Yo paso el día comiendo. No pasa media hora, ya me ven comiendo. Abro la heladera, como. Me siento a ver televisión, sándwich. Veo un chocolate, chocolate. Un café. ¿Me sirve eso para el desarrollo espiritual? No. Moderación. Moderación. Un tipo que habla todo el día. Habla. Se levanta en la mañana, con las mujeres generalmente pasa mucho con eso. Habla. Le gusta. No tiene nada que decir, pero habla. Por las dudas. Por precaución. Habla todo. Eso es perjudicial. Hablar con moderación, correcto, para el desarrollo espiritual. Dormir halal. Dormir 1 hora halal, 2 horas, 3 horas, 5, 10 horas halal, 15 horas halal. No es haram. Pero si yo duermo 15 horas por día, le aseguro que espiritualmente voy mal. Todo es así. El sexo, el matrimonio, el mut'a, todo eso entra dentro de ese programa halal de la vida normal del ser humano. Ahora, las condiciones de la persona que puede hacer mut'a. Hay condiciones legales y hay condiciones morales. Las legales obviamente es para los solteros más que todo. Porque de hecho en el tema del matrimonio, el soltero que digamos siente miedo de caer en el pecado si no se casa, es obligación para casarse. Obligación. Con respecto a las mujeres solteras también, o divorciadas, o viudas. Los hombres pueden ser solteros, pueden ser casados, porque obviamente existe la poligamia. Pero, con respecto al hombre casado, tenemos hadices del Imam Ali salam que dice: si yo veo a un hombre casado con su esposa a su lado que hace mut'a, le pediría, ¿cómo dice? No, con las piedras. Apedraría. Apedrearía. La rayamtuhu. ¿Cuál quiere decir que si ya no... ¿Qué quiere decir? Que el hombre casado moralmente no es ortogámico. El hombre casado con su esposa al lado no tiene motivo de hacer para hacer. ¿Y si lo tiene, si no está la esposa, está de viaje, está por ahí? El hombre casado generalmente es mejor que no haga mut'a. Ahora, no hay una regla general. Usted me dice, un tipo, si no hace mut'a, puede ser que está todo el día pensando en el sexo, está todo el día viendo pornografía, está todo el día queriéndose masturbar, ese tipo tiene que hacer mut'a. Pero hay tipos que viven 5 meses solos, no tienen ningún tipo de problema. Pero la ley es que moralmente está mal visto que el hombre casado haga mut'a.
moralmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene su forma de poder saciar esa cuestión de necesidad sexual, si es el tema sexual. Ahora, ¿es haram que haga muta? No es haram. Si viene un hombre casado, sheikh, hice muta, ¿qué le digo? ¿Es haram? Ahora, ¿cómo lo aplica cada uno? Eso es una cuestión, digamos, ya muy específica, muy personal, muy individual. Pero hay que hablar de lo que dice la ley. La ley no dice que sea. Ahora, uno dice, el espíritu de las enseñanzas del Islam. ¿Es que un tipo tiene que andar buscando mutas por todos lados? No. ¿Es que un tipo casado se siente libre porque no está su esposa al lado de hacer muta con cualquiera? No. Eso no es el espíritu de la ley, ni el espíritu de la sunna profética, ni el digamos, lo que uno puede oler, digamos, de las enseñanzas del Islam. El Islam, generalmente, todo lo que tiene que ver con la dimensión animal, la dimensión de las pasiones, tiene que ser, digamos, un comportamiento normal, ¿sí? El hombre tiene que ser una persona normal en su comportamiento. Ahora, un tipo que se fue 6 meses a no sé dónde por obligación y de repente tuvo una oportunidad de hacer un muta con una mujer que le dijo, bueno, yo esta semana estoy acá y que no, eso es un tema. Y otro tipo que anda buscando cabaret por todos lados y que anda anotando teléfonos de mujeres y cuando le sale un muta, alhamdulillah, shukrillah, y que cada vez que ve una mujer soltera o separada o viuda la mira con unos ojitos medios especiales, o cada vez que puede conocer, digamos, a un lugar donde se puede hacer muta, va muy seguido a ese lugar. Eso es otra cosa. Por eso no hay que salir de la normalidad. Ahora, lo que nosotros, digamos, aconsejamos es que obviamente lo ideal en el Islam, lo que hace que uno pueda, digamos, perfeccionarse como hombre, lo que ayuda a la perfección es el matrimonio permanente. O sea, lo preferible, lo mejor que puede hacer para la perfección es el matrimonio permanente. Yo, en lo personal, les digo, el muta es como comer carne de cerdo en el desierto cuando uno se está por morir. No solo es halal, es obligación. Pero es esa obligación, la obligación de comer carne de cerdo. No es el ideal que el Corán diga, bueno, surat al-muta, y ahí que promueva el muta como... No. El muta es algo, digamos, son casos particulares. No debería ser la regla general. De que, bueno, sí, yo o me caso permanente o me caso por muta. No. El hombre se debe casar permanentemente. Cuanto antes, mejor. Y tiene que poner todo su esfuerzo para casarse permanentemente. Y tiene que tratar de olvidarse del muta y de alejarse del muta. A no ser que, mis reglas, que yo le enseño mucho a los jóvenes generalmente, a no ser que la cosa sea o muta o haram. O sea, hay veces uno dice, la ecuación es, ¿cómo se llama? La abstención. La abstención o muta, ¿sí? La persona o se abstiene o hace muta. Le digo abstención. Pero viene un tipo y me dice, o muta o haram. Muta. ¿Entendés? O sea, a veces viene el joven y te dice, mira, o hago muta o me masturbo. Disculpe que habla así, pero es necesario porque ahí, para que se sepa, digamos. O hago muta o me masturbo. Le digo, hace muta. Wajib, o sea, es obligatorio. Un tipo dice, no, la verdad es que a mí me da lo mismo. Yo puedo estar 6 meses solo, tranquilo, no tengo ningún problema, puedo abstenerme. O puedo hacer muta. Le digo, abstente. A ver, yo quiero hablar con la madre. Sí. Que, a ver, o sea, en este sentido, ya, yo que sé, prefieren que cuando se habla de este tema con los padres se quedan, no, autocontrol. O sea, ni te acercas muta, pero no hagas lo otro. ¿Me entiendes? O sea, no sé los padres hasta que... O sea, no sé los padres... O sea, no sé si el autocontrol es una cosa que, o sea, que dice autocontrol y hasta por arte de magia me lo pongo a la Virgen María y... ¿Me entiendes? Y... Sí, que a veces los padres no se ponen, o no nos ponemos, en la situación, en el lugar a lo mejor del hijo, es más cómodo quizá eso, no ponerse en el lugar, que buscar una solución que a veces no está fácil, no hay una solución fácil, porque sobre todo cuando se trata de hijas o hijos que son
vírgenes, ¿no? Que todavía no... El tema del INAM es muy claro. O sea, el tema del INAM, el Imam Sadr dice cuando la niña, especialmente, dice cuando la niña ve su primer sangre, o sea, la primera menstruación, cuanto antes hay que casar. Muy claro, o sea, uno no se puede esconder atrás de un dedo. Sí. El niño cuando nivel es puber, florece con él la sexualidad y el deseo y la carne y todo ese tema. Ahora, si uno quiere, no, pues mi hija es santo. Bueno, santo que se masturba, un santo que después va a terminar siendo homosexual, un santo que va a terminar acomplejado, un santo, está bien. El reprimir, eso es otra cosa que yo quería preguntar. El reprimir es que un joven se reprima. Sí. El espíritu del Islam no acepta la represión. Determinadas cosas no puede... El espíritu del Islam no acepta la represión. Acabar influyéndole mal a nivel mental. Seguramente. Que pueda degenerar en otras... Lo que quería decir es eso, que el espíritu del Islam no acepta la represión de las necesidades naturales. Está totalmente en contra. Por eso el Islam, tenemos en las fatwas, a los 9 años se puede casar a la niña. Claro, es que... ¿Por qué? Porque te facilita el hecho de que encauce, digamos, en su causa normal, las necesidades. Es algo muy simple, la filosofía de la existencia de las cosas. Dios cuando creó al ser humano con una forma determinada, bueno, para que eso funcione de esa manera, o sea, no es para que eso funcione de otra manera. Digo, si Dios puso el deseo sexual, por ejemplo, a los 15 años, bueno, lo puso ahí para que funcione de una forma normal, no para dejarlo ahí dormido durante 15 años y a los 40 años me caso, o sea, no es así. Por eso tenemos un doble trabajo nosotros en Occidente, ¿sí? De inculcar también esa mentalidad y educar a nuestros hijos sobre eso. El matrimonio rápido, digamos, y educar a los temprano. padres. Hay una cosa, sí, que los padres, a ver, hay padres, yo entiendo todos los padres que prefieren que, por ejemplo, mi caso con mis padres, o sea, tú te vas a casar, bueno, cásate, pero no vas a estudiar, o no, espera que acabe la carrera, después te casas. Pero yo voy a acabar 5 años que a mí me va a tocar la cabeza. Es que una cosa no contradice a la otra. Ya, pero, o sea, y tampoco, o sea, bueno, o sea, como, o sea, ya te echan la culpa como diciendo autocontrol, y entonces te quedas tú en la cabeza que vaya, la culpa es mía, porque yo no sé controlarme, porque yo no sé controlarme, porque yo no sé... El autocontrol no existe. El autocontrol no existe cuando, o sea, cuando hablamos de una necesidad real. Claro. Hay necesidades, sí, que uno crea, estúpidas. Específicamente el tema del sexo, que es muy psíquico. El tema del sexo, generalmente hay una gran parte que tiene que ver con la imaginación, con la imaginación. Pero hay una necesidad fisiológica, hay una necesidad. Es cierto que si uno no tiene sexo no se muere, como el que tiene hambre y no come se muere. Es cierto. Pero que la necesidad en parte es fisiológica, es fisiológica. Ahora, yo diría, quizá promover no el matrimonio, en el sentido de casarte ahora y dejar el estudio, pero sin noviazgo. O sea, elegir una persona para casarnos y que esa persona tenga la paciencia de estar de novio conmigo 3, 4 años hasta que los dos, por ejemplo, son jóvenes, terminen la carrera. ¿Cuál es el problema? Por un lado, solucionaste el problema afectivo, sentimental, sexual, porque todo es halal cuando es un matrimonio, digamos, y transportar, digamos, posponer, digamos, el matrimonio en el sentido de la responsabilidad de abrir una casa y eso. Que en el Líbano se hace eso, es estar casados con todos los derechos de esposo y esposa, pero durante un tiempo son novios, 1 o 2 años. Entonces ahí ya solucionaste todo el problema psicológico, sexual, sensual o emocional y seguís estudiando con tu novio. ¿Esa es la mujer o no? No, se casan permanentemente, pero sin convivir. O sea, son halal, son esposos en el ¿Y cada uno en su casa? Claro, cada uno en su casa. No, noviazgo. ¿Cómo se llama eso? Matrimonio. Bueno, en árabe le dicen Katibektab. Katibektab es como casarse. Como casarse en el civil. Religiosamente. ¿No? En el Líbano, por ejemplo, Katibektab, vos vas al tribunal y te casás. Pero después ella va a la casa de sus padres y yo voy a la casa de mis padres. La boda se celebra más tarde. Claro, y después al año o a los 2 años se hace la boda y se compra la cosa o se alquila la casa. Yo hice eso, yo durante 1 año estuve normal. Entonces eso es una buena opción. Yo para la mujer virgen obviamente no acepto el mundo. O sea que la mujer por el hecho de no poder casarse haga muta, no creo que sea correcto. Es halal, pero, o sea, con el permiso del padre. Pero no creo que sea correcto.
Después acá hay que ser sinceros, y es que la situación del hombre, generalmente por todo el tema cultural y social, es diferente a la mujer. O sea, yo a un joven hombre con una gran necesidad sexual le puedo decir, bueno, se muta, inshallah, querido, te ayudo. Pero si una mujer con un problema sexual no le puedo decir, bueno, se muta, porque socialmente y culturalmente eso no es aceptable. O sea, la virginidad al fin y al cabo es una realidad también. Y bueno, eso hay que respetar. Y además porque el Islam, digamos, el tema ese de la mujer virgen específicamente, necesita el permiso del padre o del tutor. Así que no tiene libertad. Pero bueno, la única solución es el matrimonio. Fuera del matrimonio, eso es. Hay que casarse lo antes posible. Eso va también para los divorciados y los viudos, ¿no? Bueno, igualmente nosotros ya armamos el tema del campamento de abril del sábado para empezar a solucionar ese problema. Alhamdulillah, rabbil alamin. Si hay más preguntas sobre esto. ¿Más preguntas sobre esto? Sí. ¿Se puede pactar matrimonio temporal en las condiciones, por ejemplo, que se mantenga como un matrimonio, que el marido mantenga a la mujer también? ¿Eso sería aceptable? En el matrimonio temporal no hay manutención, lo que hay es una dote. Entonces la mujer lo que podría hacer es pedir una dote. Por ejemplo, yo quiero estar casado con tal persona durante un año. La mujer le dice, bueno, yo quiero que me pague como dote, por ejemplo, 20.000 euros. O 10.000 euros, lo que sea. Y eso sería como la manutención. Eso se hace. De hecho, las condiciones del matrimonio temporal es poner un tiempo determinado y una dote determinada. Y cuando acaba, cuando acaba el tiempo, ¿ya no se puede casar con ella o puede convertirlo en permanente? Puede, gracias, volver a repetir otra vez la fórmula para hacer un nuevo muta por otro tiempo, o sea, prolongar el tiempo con otro nuevo muta, o puede hacer un nuevo matrimonio. ¿Cuántas veces? No hay límite. Les cuento yo una experiencia que tenemos en Argentina. Nosotros en la Argentina, en la comunidad, un poco, digamos, se promovió el muta entre los jóvenes que desean a futuro casarse. Por ejemplo, tenemos un joven de 18 años que quiere casarse con una joven de 16 años. Pero ahora ninguno de los dos puede casarse. Pero se gustan y están enamorados, y las familias aceptan. Les gustaría poder ser pareja y casarse. Nosotros, los sheikhs, digamos, promovimos el muta entre ellos y eso solucionó muchos problemas. ¿Y por qué no hicieron un casamiento permanente como tú estabas diciendo? Porque a esa edad un casamiento permanente podría ser que si en el camino se arrepiente una de las partes, después queda la mujer divorciada. Diferente al muta, que cada año se puede renovar. Entonces, bueno, terminó este año, se renueva otro año. Y si en algún momento se arrepienten, bueno, se separan, ya está. Pero no queda como un divorcio, ¿no? Pero eso es una traducción de palabra. El estado es el mismo. Sí, una connotación. Sí, lo que pasa es que cuando uno dice hizo muta, queda en esa cuestión de noviazgo, ¿no? Pero cuando dijo se casaron permanentemente, que traen al sheikh, que la mezquita, una cosa más solemne. A no ser que se haga así un permanente entre ellos solos, que se puede hacer. Eso también puede ser. Pero la vida real, o sea, en un país, no sé, me imagino que esto está en Irán, por ejemplo, algo así, ¿no? En Argentina. O sea, muta. ¿En muta en el Islam? En el Islam. Al final lo que promueve, o sea, que no promueve el casamiento. Es como aquí, al final todo el mundo es país, no es como aquí, ¿no? Como se dice una amiga o un amigo con derecho a coche. ¿Sabes? Lo que pasa es que queda mejor así, mira, vamos, no, pero más o menos. Lo que pasa es que el problema está en la aplicación, como dije. El problema está en la aplicación. Si se lo sabe aplicar,
¿Por qué? Porque el muta tiene un tiempo determinado y tiene una dote. La dote es algo de dinero que se tiene. Si la mujer dice, bueno, con 5 euros me quedo con un año, pasa lo que decimos. Todo el mundo con todo el mundo, sin problema. Pero si la mujer dice, bueno, está bien, yo voy a estar un año con vos, 50.000 euros, o 30.000 euros, o 20.000 euros. Cambia, o sea, ¿no? Cambia el grado de... Vale, pero entonces no se podrán casar y hacer nota nada más que los ricos. No. Estamos hablando, digamos, de casos específicos. Los ricos siempre hacen lo que les da la gana. Después como ha dicho el Sheikh, el padre tiene que aceptar si la chica es virgen, entonces tampoco está tu salida. Igual para que se queden tranquilos, uno de los grandes problemas que tenemos hoy como comunidades islámicas a nivel mundial es el tema de las relaciones. Las relaciones entre los hombres y las mujeres, del matrimonio. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la cultura islámica no gobierna la vida de los musulmanes. La cultura islámica dice cásate a los 15. La cultura que viven los musulmanes te dice cásate a los 30. Hay 15 años que ahí no hay respuesta. La cultura islámica te dice cásate pobre, Dios te enriquecerá. La cultura que viven los musulmanes dice cásate con dinero, con auto, con sueldo, con departamento. La cultura te dice cásate con la primera persona que veas que se pareja a ti y que sea creyente y que tenga moral. La cultura de los musulmanes te dice no, si el tipo no es profesional, si no es rico, si no tiene esto, si no tiene lo otro. O sea, vivimos un desfasaje cultural entre la cultura del Islam y la cultura de los musulmanes. Aquí para que termine. De lo que es la guerra blanda, ¿no? Guerra Así blanda. es. La guerra blanda. Y hay otro gran problema, que es un poco lo que estamos hablando de la educación. Y que la educación de los musulmanes no es una educación islámica. O sea, los padres no están solucionando el tema a los hijos en ese sentido. Los padres cierran las puertas. Te dicen, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Que un tiro. En decir no hagas esto es fácil, pero la realidad es otra cosa. Y el tema del amor es muy potente, ¿eh? O sea, el tema del amor en la adolescencia, por lo menos, en una sociedad mezclada, donde el niño va desde la escuela primaria hasta la secundaria, hasta la universidad, todo hombre y mujer, se enamora, le gusta, le dio un besito, que le abrazó, que le miró, que eso es muy difícil. Digo, no tener una respuesta lógica y un tratamiento realista a la cuestión es también una enfermedad, ¿eh? O sea, la solución que dan muchos padres es que, no, bueno, que aguante. Eso es no tratar al tema con un tratamiento realista. Y el Islam tiene respuestas muy claras, lógicas, pero que deben aplicarse. O sea, el problema del Islam es que recién beneficia cuando se lo aplica. Y desgraciadamente, lo que pasa con nosotros es que a veces aplicamos parte del Islam y no aplicamos lo otro. Dice el Corán que creen en parte del Corán y se olvidan del otro. El que la niña no tenga sexo desenfrenado o sea promiscuo, por ejemplo, eso está prohibido en el Islam, ¿no? O sea, que tener una sexualidad libre está prohibido. Entonces eso es Islam, y ahí nos ponemos duros, Islam. Pero el profeta te dice, el matrimonio es el 50% de la religión. Eso no nos preocupa, o sea, hasta los 30, 35 años, esa parte del Islam no existe en nuestra vida, ¿se entiende? El imam Ali, cuando veía a una persona cometer un pecado sexual, agarraba dinero de su bolsillo o de Baitul Mal, del tesoro público, y decía, tomá, casate. El profeta encontraba a un joven con problemas de sexualidad, iba a hablar con el vecino, dale tu hija a este, andale al padre de este, anda a buscar a la hija del vecino. Y los casaba. Y si necesitaba abrir una casa, les abría una casa. Eso también es Islam.
A nosotros decimos al niño no sexo. Listo, pasa un año, 2 años, y después ¿qué? Es también quizá un problema de los tiempos, porque también los valores, tanto de, o sea, como experiencia propia hablo, ¿no? Tanto también en el Islam como aquí hay ciertos valores materialistas que se están compartiendo ya, ¿no? Entonces, si anteriormente se puede decir, había unos valores musulmanes fuertes, como bien dice, ¿no? No mirar a la otra persona por lo que tiene, sino por lo que es su corazón. Entonces todo eso facilita más, pero es que hoy en día, por ejemplo, le puede pasar tanto a mujeres musulmanes, o pueden ser cristianos, pueden ser, o hombres, bueno, cualquier persona que va buscando un poco de honestidad y un poco de, no de perfección, porque nadie es perfecto, pero algo que sea sincero, y cuesta bastante, cuesta bastante. O sea, de encontrar una persona para construir, sabiendo cómo es la vida, que hay altibajos y todo eso, cuesta bastante. Cuando hay una sociedad que lo único que te está diciendo, mira, búscate a tal persona que tenga tanto, que, o sea, todo lo que son los valores materiales. El hombre, por un lado, la imagen de una mujer en forma materialista y la mujer en forma materialista también. Entonces es más complicado porque es más difícil encontrar... Sí, es más difícil. Y lo otro es crear una nueva cultura también. O sea, por ejemplo, el caso de ustedes. Dice, bueno, o estudio o me caso. ¿Por qué esa cultura? ¿Por qué? Yo me caso y estudio. Hombre, si quiere que sus padres... si está con nosotros, tiene que quedarse de bueno, ¿no? A ver. Se casa, si se va a casar con uno que se la va a llamar al Congo, a ver cómo va a estudiar. Si estudia en el Congo, porque... No, bueno, en el Congo está bien, porque no hay alguien que pueda estar en un lugar, digamos... No, yo no para aquí, porque si además a ella que no hable así, ella le ha salido uno que le decía que le pagaba los estudios en Turquía y no ha querido, o sea que... Tiene que ser cerca para que pueda estar con mujeres. Porque va a ser cerca, ¿no? Si no hay cerca, mejor buscar cerca que lejos. Si no hay cerca, no se casa. No, si no hay cerca, lejos. A ella la han ofrecido, le han ofrecido pagar el resto. ¿No más de ella? Sí. Bueno, salvo hacer. Digo que igualmente se puede unir también entre las dos cosas. Una segunda pregunta. En el caso de que uno ha dejado abandonado ese tema del hijo, ¿no? O de la hija, no la ha casado cuando debería de casarla, y la hija ya se busca un muchacho, un novio de aquí, que no es musulmán. ¿Qué haría uno en esa circunstancia? Si usted descuidó su obligación durante toda la época que tenía que haber cumplido con eso, y que espere malas consecuencias, ¿qué vamos a hacer? Aguante lo que venga. Aguantar. Digo, o sea, si usted en el momento que tendría que haberle prohibido, no le prohibió, o la tendría que haber casado, no la casó, o la tendría que haber enseñado, no la enseñó, o educado, no la educó, ¿y ahora qué hago? Y ahora aguanto. No, afán, pero hay veces que los padres hacen todo lo que pueden, llevan a su hijo a países musulmanes, los meten en colegios musulmanes y al final los hijos se rebelan, se buscan por ahí lo que sea. Bueno, está bien. Lo que pasa es que es diferente el haber cumplido con tu obligación como padre y que te salga mal, y el no haber cumplido con tu obligación como padre y que te salga mal. Yo hago todo lo posible para que mi hijo salga bien y cumplo. Listo, hasta ahí llego. Después salió mal. Había hijos de los imames que eran fornicadores, mentirosos, tomaban alcohol. Hijos de los imames, la mejor, digamos, educación. Salieron así, está bien, normal. Pero el problema es no cumplir con tu obligación como padre. Ella está diciendo, bueno, cuando en el momento que tenía que hacerlo no lo hice. Bueno, entonces atenerse a las consecuencias. Pero también aquí, si estaban mezclados con los mamás de la colegio desde pequeñita hasta la universidad o no más hasta la universidad, normal que tenga relación con todo el mundo que vive aquí. Yo conozco una chica de padre marroquí y se casó el año pasado, se casó con un chico de aquí, de Gana de Fuengirola. Pero él, antes de casarse, se ha hecho musulmán. Es decir, al final ella ha tirado de él. Pero también depende de la personalidad de la persona, si tú puedes atraer a esa persona a ti, no tú irte a diferente. O también tiene una personalidad que sabe la verdad, pero no quiere.
una marroquí, porque me llama mi padre conoció a un alemán. Yo es que todo depende. Depende de mi padre lo que hace el alemán fue que yo no puedo cambiarme y acepto eso. Igual que Dios les dé paciencia, ya. Sinceramente yo me pongo en su lugar, es un tema muy muy difícil. Digo yo por experiencia en los otros países, es digamos, la gran dificultad que está enfrentando hoy todo musulmán que vive en Occidente. Y que no tiene posibilidad obviamente de casar a sus hijos de una forma normal, ¿no? Porque la sociedad lo lleva a eso, la cultura lo lleva a eso, o sea, nada le ayuda a poder desarrollarse dinámicamente en el tema del matrimonio y el tema de las relaciones sexuales. Que Dios los ayude ya de que tengan... Eso yo creo que también en Oriente, porque yo conozco familias que han casado a su hija con más de 30 años viviendo en países musulmanes. No, está bien, eso es una elección personal, pero en Oriente si yo quiero casar a mi hija a los 16 años, nadie me dice nada. Y todos van a venir al matrimonio y me van a aplaudir. A lo que voy es que el que quiere hacer las cosas bien allá puede. El problema es que acá el que quiere hacer las cosas bien no puede. O sea, acá el que quiere hacer las cosas bien es un anticuado, antisocial, Ese es el problema. No, que hay desviaciones en Oriente también, obviamente, un montón de gente desviada, pero te quiero decir que el que desea cumplir con lo que dinámicamente es, se puede. Está permitido. Hasta culturalmente existe, o sea, yo la tengo experiencia, mi hija tiene 14 años, ya tengo gente que la pidió, o sea, es muy normal, no es que ven a los 14 años como una niña pequeñita, por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que la dote que yo puse no les conviene. 200.000 euros. ¿Cuánto estáis pensando yo? ¿Para ti? Una hipoteca. A ver, ¿cuántos departamentos tenés? Bueno, que Dios inshallah ilumine nuestros corazones con la luz del Islam, y que todo esto que estamos aprendiendo al fin y al cabo algún día se traduzca inshallah en acción, en comportamiento y en moral y en un beneficio real en esta vida y en la otra vida inshallah. Que si Dios quiere, lo que estamos estudiando y aprendiendo sinceramente nos transforma, o sea, que sirva de alguna manera para ser mejores seres humanos, para poder construir esa personalidad islámica que Dios y el Corán y el Profeta desean para nosotros. Y que inshallah Dios, además de recompensarlos y aceptar este esfuerzo que ustedes hacen, les brinde felicidad en este sentido, en estas dificultades que estamos viendo, por ejemplo, que solucionen realmente los problemas de todos los hermanos y hermanas. Especialmente los solteros, que Dios les brinde inshallah la posibilidad de poder casarse pronto y poder formar familia, poder, digamos, cumplir con esa gran parte de la religión, esa parte de la religión que perfecciona al ser humano. Así que bueno, que Dios los bendiga a todos y los recompense. Alhamdulillah. Quedamos para la próxima semana, inshallah, para el sábado, a las 11 de la mañana.